Buenas tardes. Hoy le presentamos nuestro programa de estudio bíblico Sublime Gracia. Y con ustedes está la pastora Patricia Pérez, quien les habla, nuestra licenciada Rosemary de la Cruz y licenciada Jessica Aybar. Hoy vamos a compartir un tema interesante que va a ser de edificación, porque la idea es traerles conocimientos de la palabra que sirva para su vida espiritual, para su crecimiento. Y el tema que vamos a abordar es sobre la tentación, y como personaje principal vamos a tener la vida de Sansón. ¿Qué te parece, Jessica? La vida de Sansón es un ejemplo maravilloso, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de tentación. Sí, es la vida de Sansón para todo creyente. Es una vida que nos inspira a estudiarla y a leerla. Porque en Sansón vemos tantas disyuntivas, por así decir, en su persona, cómo fue consagrado desde antes de su nacimiento. Dios lo apartó para el llamado, para el ministerio que tenía para él. Y cómo por ciertas situaciones que se fueron dando, vemos cómo los problemas que arraigó la vida de Sansón y cómo culminó. Entonces es muy apasionante su vida, es muy motivadora estudiarla para así dejarnos una enseñanza. Sí, lo primero que debemos enfatizar como primera parte en la vida de Sansón es su consagración. Dice la palabra en Jueces capítulo 13, versículo 5 en adelante, que el ángel de Jehová le dijo a sus padres: he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un joven con una unción, con un llamado, con un propósito. Un joven que desde el vientre, antes de ser concebido, ya Dios estaba hablando de sus padres, de lo especial que sería ese niño. El poder de Sansón radicaba en su consagración. Así es. Sí. Y si vemos la historia desde el inicio, cómo Dios tuvo el propósito de que no solamente lo llamó, sino que lo apartó, y vemos que le dijo a sus padres y habló: será nazareno. Y si vemos la genealogía de él, su madre era estéril y su papá ya tenía varios tiempos o años quizá buscando un hijo. Y vemos cómo el Señor lo llama, lo aparta, le dice que para que era nazareno, cuál era el propósito de él para con su pueblo. Y vemos cómo a veces Dios tiene propósito en nuestra vida, pero a veces nosotros nos desviamos del propósito para qué fuimos creados. Claro. Y a veces tenemos nuestros padres que nos guían por el camino correcto, pero hay una decisión que solo tú la sabes tomar. Dios bendijo a Sansón. Su bendición estaba sobre él desde el comienzo. Jueces capítulo 13, versículo 24. Y el Espíritu de Dios hizo de Sansón el hombre extraordinario que él fue. Sí. Sin importar nuestras habilidades y talento, surge Corintios 4, 7. La pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Porque todo lo que tenemos, dones, talento, capacidades, llamado, propósito, provienen de Dios. De manera que Sansón fue un hombre especial porque Dios lo hizo especial. Sí. Ahora bien, pasando a la segunda etapa es la tentación de Sansón. Haríamos la pregunta: ¿por qué Sansón tuvo tanta flaqueza o tanta inclinación hacia las mujeres filisteas? Porque la Biblia dice que solo le gustaban las mujeres filisteas. Y resulta que los filisteos eran los enemigos de Israel, los enemigos de Dios y los enemigos de Sansón. ¿Es acaso la tentación un juego con el pecado? Totalmente, totalmente. Santiago lo define que la tentación surge cuando de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. Y eso es lo que vemos en Sansón. Sansón tenía una debilidad por las mujeres, pero no cualquier mujer, porque mujeres había muchas en Israel, pero a él le encantaban las filisteas. No sé cuál era el secreto en sí que tenían las mujeres filisteas, por las cuales Sansón perdía totalmente la objetividad, ¿no? Entonces, esa debilidad no trabajada en Sansón fue lo que al final contribuyó a su caída. Muchas veces nosotros
tenemos debilidades como todos los seres humanos y el enemigo se va a aprovechar de esas debilidades para ofrecer, para tentarnos. Y si no la conocemos, no la trabajamos, seremos presa, al igual que fue Sansón, de caer en ellas. El pecado de Sansón, su debilidad por las mujeres filisteas. Pero no solo eso, como Sansón, todos tenemos un enemigo Así es. que está observando, que está acechando. Porque la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque el enemigo vino a matar, a robar Y a destruir. y a destruir. No hay Sansón tan fuerte que no pueda sucumbir ante las acechanzas del enemigo. Y había un enemigo silente, aparte de su debilidad en Sansón, que es lo que nosotros pensamos. Yo tengo una debilidad, que es mi enemigo. No, pero aparte de tu debilidad, tú también tienes un enemigo, que es Satanás. Sí. Sansón tenía un enemigo. Los mismos filisteos Así es. estaban en acecho constante, buscando la manera de destruir a Sansón. Observaban que Sansón descubrieron, y tal vez no les fue difícil de ver que la debilidad de Sansón eran las mujeres filisteas. Filisteas, así es. O sea, no tenía problema para enfrentar un gran ejército, ni un león, ni una fiera, pero sucumbía ante las mujeres filisteas. Y creo que a veces nosotros, Satanás conoce nuestras debilidades. Yo escuchaba que decía un predicador que incluso algunas debilidades que nosotros nos reconocemos, el enemigo sabe. Y él te ataca por aquellas debilidades que tú tienes. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros debemos enfocarnos más en lo que es la palabra, en nuestra vida espiritual, porque cuando tú lee la palabra y te enfoca y te preocupa no solamente por los dones que tú tienes, sino también quién es el dador del don, a quién le servimos. Y cuando tenemos esa necesidad y esa carencia de servirle a Dios y buscarlo en espíritu y en verdad, Él nos fortalece. Sansón se fortalecía más en el ego, en su fuerza, y creía que esa fuerza venía de él y no de Dios. Por eso vemos que en varias ocasiones, no solo una vez, sino varias veces, sus debilidades fueron las mujeres, la falda. Y Sansón muestra que usted puede tener el mejor llamado, el mejor ministerio, y eso no te exime de una caída. Sansón representa gente con llamado de Dios, pero que sucumben, ¿verdad?, ante los deseos de la carne. Así es. Y lo que muestra también es una situación de carácter. Totalmente. Porque de verdad que él era un hombre escogido, que él era un hombre famoso, que él era un hombre temido. Por tanto, el ego de Sansón, la vanidad que tenía Sansón era alta, y se lo puedo demostrar con la Biblia. Sus padres les amonestaban constantemente a Sansón que no estuviera detrás de las mujeres filisteos, y le advertían del peligro, pero él no los escuchaba. ¿Qué es eso en el carácter? Falta de humildad, falta de consagración. Él estaba enfocado en enamorarse, no se enfocó en su vida espiritual, no se consagró a Dios. Porque es cierto que todos tenemos debilidades, pero hay maneras espirituales de nosotros preservarnos en Dios, ¿verdad que sí? Una de las cosas que vemos en una de las características del temperamento de Sansón, su carácter, una debilidad, es la independencia. Yo veo, analizando la vida de Sansón, una independencia de sus padres, ellos amonestarlo, aconsejarlo, y él no escuchar, no obedecer, hacer lo que él quería. Y una de las cosas que vemos, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el área secular, no importa el talento que tengas, si hay debilidades que tú no la trabajas, si tú no escuchas consejo, eso va a afectar a tu vida, tanto en el ámbito profesional, tanto en el ámbito espiritual, tanto en el ámbito familiar. En este momento nos enfocamos en el ámbito espiritual, porque esto le costó el llamado a Sansón en cierta forma. Y vemos orgullo, como usted bien señalaba, pastora, vemos falta de humildad, vemos una independencia de yo hago lo que me da la gana, no importa, una confianza extrema de que no importa lo que yo haga, Dios va a estar conmigo, Dios me va a respaldar porque yo fui consagrado, no tomando en cuenta que
el pecado, como dice la Biblia, un poco de levadura, leuda toda la masa. Y la actitud de desobediencia. Totalmente. La pérdida de la fuerza por causa de una desobediencia. Sansón creyó que podía jugar con el pecado, que podía jugar con las mujeres filisteas y que siempre él iba a salir airoso. Y el pecado, ¿qué enseña la Biblia acerca de la tentación? Que a la tentación hay que correrle. ¿Acaso José no corrió? Así es. Y salió corriendo y aún le dejó la ropa a la mujer de Potifar. Así es. Porque realmente la Biblia nos manda es a huir de la tentación, a no propiciar ambientes y condiciones que tú sabes que te pueden hacer fracasar. ¿Verdad que sí? A no condicionar el ambiente en que tú estás, sabiendo que tú puedes sucumbir porque tú tienes una debilidad. Entonces él jugaba con esa debilidad. ¿Y qué hizo Dalila? Lo tomó en sus manos. Dalila le lloraba, Dalila lo presionaba, Dalila le hacía crisis para sacarle el secreto de él. Porque la desobediencia de Sansón no solo fue el hecho de que estaba con Dalila, sino que en las manos de Dalila, Sansón rompió el celibato porque él tenía que guardar el secreto de su consagración. Le confesó, le abrió su corazón. Dice Jueces 16, le descubrió todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja. Soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Seré un mortal como todos los hombres, porque él era un hombre extraordinario. Es interesante ver cómo un superhombre como Sansón fracasó espiritualmente. Sí. Y también nos enseña que a veces los seres humanos idealizamos los ministros, la gente usada por Dios. Lo ponemos en un altar, nos olvidamos que son humanos y que debemos poner nuestros ojos en Jesús. Sí. Ese sí no pecó. Ese sí venció hasta la muerte y muerte en cruz. Ahora bien, dentro de la debilidad del carácter de Sansón está la falta de dominio propio. ¿Qué tú dices de eso, Rosemary? Hablamos que él era demasiado emocionalista, no tenía control de sus actitudes ni tampoco de las acciones que hacía. Y vemos como él siempre no le importaba, porque yo al principio leo que si ustedes leen la palabra, como él cogió 300 zorros por una ira, por algo, porque vamos a suponer, le quitaron algo que él quería y no lo logró. No fue lo que Dios le mandó. Eran enemigos de los filisteos, pero no lo hizo porque eran enemigos de Dios. Él lo hizo por su ego, por su yo, por su mujer. Y mira cómo fue. Y al final vemos que solamente pudo reconocer a Dios y ver a Dios cuando ya era ciego. Bueno, porque la debilidad te quita la fuerza. Totalmente. La falta de dominio propio hace que tú sucumbas, ¿verdad? Y que tú desobedezcas, rompas el pacto y los mandamientos de Dios. Aquí dice, Dalila, el amor que ciega y la pasión que domina. Sí, ¿Quién dominó a Sansón? No fue su fuerza, No, fue una mujer. Dalila. Sí, él no solamente añadía pecado tras pecado, no solamente amaba y se obsesionaba con las mujeres, con las filisteas, sino también que llegó una que lo volvió loco. Sí, que lo dominaba totalmente y lo manipulaba y hacía que él hiciera todo lo que a ella le apetecía. A través de como establece la Biblia, la manipulación, el drama que hacía Dalila, llorar y tú no me quieres, tu amor es falso, porque tú no emociones. Totalmente, como dice Rosemary, un hombre emocional, guiado en base a sus sentimientos. A su carne. El enemigo sabe dónde atacar. El enemigo sabe dónde enfocar. Entonces utilizó a Dalila y comenzó a atacar el área emocional de Sansón. Pero tú no me amas.
Si tú me amaras, lo demostraría diciéndome el secreto. Y era, dice la Biblia, que era constante, día tras día. No fue uno ni dos, fueron días con esa manipulación sobre él hasta que él sucumbió. Y lo que demuestra es que el pecado al final, si nosotros nos dejamos dominar, termina venciéndolo. Ahora la pregunta que yo haría es, ¿se equivocó Dios a escoger a Sansón como libertador de Israel? No. No, claro que no. Claro ¿Por qué no? Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios que Sabio. su sapiencia, ¿no? Nos escoge. Ahora bien, no todos podemos darle la responsabilidad a Dios. Hay una parte que nos Que toca a nos nosotros corresponde, como sí. seres humanos. Hay un libre albedrío. Exacto. Hay una disposición del corazón de querer servir. Dios está contigo, Dios te respalda, pero hasta en un momento en que tú abras tu corazón y lo permitas a Él obrar. Sansón, Dios lo respaldó, pero hubo un momento que Dios no trabaja solo. Dios trabaja con un propósito y llama a alguien. Así es. Lo que pasa con nosotros, los seres humanos, es que cuando nosotros empezamos a crecer en la gracia, Dios nos empieza a usar, Dios nos empieza a dotar de dones y también prospera y bendice. Muchas veces nosotros cambiamos, nos engrandecemos. Se le olvidó Sansón que su poder no venía del pelo, sino de Dios. Amén. Y es muy linda la cita cuando dice que Sansón fue traicionado por Dalila, y mientras dormía sus enemigos llegaron. Y ella gritó, Sansón. Y dice la palabra que él dijo, me levantaré de nuevo y los venceré. Pero él no sabía que el Espíritu de Dios lo había dejado. Su fuerza no estaba en el voto nazareo. El voto era un pacto. Su fuerza estaba en Dios. Y es por eso que nosotros como creyentes, es en Dios que debemos basar nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Es en el estudio de la palabra constante, es en guardar su palabra, porque al guardarla a ella nos guardamos nosotros, ella nos guarda. Por eso dice el Salmo 37 o el 91, por cuanto has puesto a Jehová, que es tu habitación, Él te guardará de todo mal. El buscar a Dios como habitación, el buscar la palabra para guardarla, nos estamos guardando nosotros. Y hubo un descuido total de la vida de consagración de Sansón que lo llevó a cometer el error tan grande de entregar su vida, su ministerio y su propósito en manos de los filisteos y de Dalila. Y una de las cosas, me encanta el enfoque que usted dice acerca de que nuestra fuerza como creyentes, como seres humanos, tiene que estar centrada en Dios. Porque incluso el apóstol Pablo en una de sus cartas le dice a la iglesia, examinaos, a ver si estáis en la fe. Porque muchas veces nosotros nos confiamos en los talentos, en los dones, en el llamado. Y cual Sansón decimos, no, como siempre, Dios me va a respaldar, Dios siempre va a estar conmigo, no importa lo que yo haga. No es así. La Biblia deja claro que tenemos que examinarnos y que Dios no respalda el pecado. Entonces, por eso dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque muchas veces caemos en esa autoconfianza como la tenía Sansón. No importa lo que yo haga, Dios está conmigo, Dios me va a respaldar. No, Dios no respalda el hay pecado. mucha gente como Sansón, Total. con llamado, con propósito, pero en las faldas de Dalila, Jugando con la gracia. jugando con la gracia y la misericordia de Dios, pensando que Dios siempre con su misericordia los va a guardar y los va a cubrir, pero terminan con los ojos. Hace tiempo que están ciegos. Sí, Digo, les no se han dado cuenta que ya el Espíritu Santo hace tiempo se Los dejó. fue, los- Dice aquí que la lección sobre cómo la desobediencia y la falta de dominio propio pueden desperdiciar un llamado, un propósito, un ministerio. Y nosotros a través de la palabra y toda la historia del Evangelio hemos visto grandes hombres de Dios sucumbir ante una tentación y ante una debilidad, siempre viendo que la causa es el descuido espiritual. Así es. Es el apartarse de la palabra, el apartarse de la consagración. Hay un versículo muy lindo en Mateo que dice que subiendo Jesús al monte, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. El llamado al ministerio, aparte de esto estar con la gente, lo más importante es
para que estuvieran con él. Jesús llamó a sus discípulos, los escogió para que estuvieran con él, para que le conocieran, porque a veces estamos atendiendo la obra y nos olvidamos del Señor de la obra. de la obra. Y Sansón, en vez de estar haciendo su trabajo de juez, se mantenía todo el tiempo detrás de ¿qué? De una mujer filistea. Sí. Y nos enseña la fragilidad humana, la debilidad del creyente, la batalla entre el hombre carnal y el hombre espiritual, la debilidad en el corazón humano. Así es. Así es. La ambición, no solamente lo podemos circunscribir, en el caso de Sansón eran las mujeres, pero cuántas personas llamadas líderes tienen problemas con la ambición, con el dinero, con el ego. Con la fama. Y con la fama. Y en la vida de Sansón vemos algo muy importante. No fue una caída de la noche a la mañana. No. Ninguna caída es de la noche a la mañana. Toda caída tiene un proceso. Un proceso. Y si analizamos la vida de Sansón, tanto en los capítulos 13, 14, 15, vemos cómo comenzó con pequeñas situaciones. Es decir, los padres le decían, no haga esto, no vayas a tal lugar. Y Sansón iba y lo hacía. Una autosuficiencia. Un coqueteo con el pecado. Un coqueteo constante con el pecado, que al final, tarde o temprano, tú vas a sucumbir cuando coqueteas constantemente con el pecado. Esa es una enseñanza clara que se establece en la palabra. Y que vemos que la misericordia de Dios todavía le dio una oportunidad a Sansón, pero hay muchos que no le han dado, no van a tener la oportunidad porque juegan tanto con el pecado y con las tentaciones y al final de cuentas mueren. Sí. Porque es que te firme, que mire. Pablo dijo, huye de las malas pasiones de la juventud, le dijo a Timoteo, y esmérate en seguir la justicia, la fe y el amor. Enfócate en Dios, Amén. Amén. como todos aquellos que buscan a Dios con corazón limpio. Puesto los ojos en Jesús. No podemos servir dos señores. Usted no puede ser un creyente que está ministrando en el altar y al mismo tiempo un creyente carnal, dedicado a los placeres de la carne, o una cosa o la otra. De una llave no sale agua dulce y agua salada al mismo tiempo. José corrió de la esposa de Potifar, pero también dice la palabra en Santiago, dichoso aquel que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, Dios le dará la corona. Amén. Es una guerra, es una batalla para vencer en la tentación. Pero también Santiago 4:7 dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe y la paz. Pero también dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto es una guerra. Totalmente. Por tanto, tomad toda armadura, dice Pablo en Amén. Efesios 6, para que habiendo acabado todo, estés firme. La Biblia no solamente se circunscribe a señalar la vida de Sansón, un ejemplo de Sansón, de cómo cayó en la tentación. La Biblia menciona otros ejemplos, narra otros ejemplos, como José. Y José es el más claro ejemplo, valga la redundancia, de el versículo que narra la pastora. Huid, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, José resistió. José fue íntegro. Y José no es el único personaje en la Biblia que habla acerca de la tentación. Vemos un David. Antes de entrar a José, ¿por qué José venció y Sansón no? ¿Cuál era la diferencia que había entre José y Sansón? Pienso que la consagración, el temor a Dios es lo que hace la diferencia. Era un hombre total y absolutamente. José era un hombre temeroso de íntegro Dios. y consagrado a Dios. ¿Y Sansón en qué andaba siempre? Detrás de las filisteas. Sí, entonces hay creyentes, que el diablo me tentó. Sí. Pero ¿dónde tú andas? Exacto. ¿En dónde estás? Exacto. Estás tú tan En filistea, mesa. en el mercado, allá en el parque, viendo a las chicas. O sea, Exacto. nosotros como creyentes tenemos que ser selectivos, incluso en el ambiente en que estamos. Que nos rodeamos. Así es. Claro. Selectivo con las amistades. Sí. Selectivo con el ambiente y donde estamos. Porque si tú tienes una debilidad y tú sabes a lo que tú te dedicabas cuando tú no conocías a Dios, tú no puedes seguir en ese mismo ambiente. Así es. Tú no puedes seguir con esas mismas amistades.
Porque esa es la diferencia entre Sansón y José. Totalmente. José era un hombre totalmente consagrado. Pero Sansón siempre andaba coqueteando con el pecado, coqueteando, burlándose del sistema. Porque ese es el problema, que hay creyentes que creen que se pueden burlar del sistema, que pueden estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, predicando santidad, sin embargo ellos no viven ni andan en santidad. Y ese es el juego y la mentira que el enemigo muchas veces está ministrando a través de los que nos somos llamados a dar un ejemplo. Y por eso el mundo, a veces ustedes lo ven, a la gente impía blasfemando y hablando que no creen en cristianos, que no creen en creyentes. Yo le digo una cosa, para mí la Biblia es el mejor modelo. Amén. Y lo que me enseña la Biblia es que un hombre como Sansón, tan fuerte y poderoso, sucumbió ante el pecado a causa de su carácter, de su falta de dominio propio y su falta de consagración, porque él fue consagrado desde antes del vientre de su madre, pero él no vivió esa consagración. No. Él se creyó que la fuerza estaba en la melena Sí. y que no importa lo que hiciera, él tenía la fuerza que no Seguía tenía Dios, burlándose sino del su sistema. llamado. Así Se es. burlaba del sistema. Y dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Burlado. Y todo lo que el hombre siembra. Eso mismo también segará. segará. Otro ejemplo de tentación y que sucumbieron fueron Adán y Eva. Sí. Que a pesar de ellos no tener pecado, Eva oyó, escuchaba a la serpiente, que siempre iba a argumentarle cosas diferentes y a contradecir lo que Dios le hablaba. Tú tienes que tener cuidado qué cosas tú oyes, qué cosas tú escuchas, qué argumento puede el enemigo traer a tu vida, porque le voy a decir algo, hay tentaciones que no tienen que ver con pasiones, sino con desánimo. Totalmente. Hay gente que se han descarriado Sí. a causa de tantos argumentos que la serpiente habla a su vida. Tú estás solo, Dios no está contigo, mira cuánto trabajo, no tienes empleo, todas las puertas están cerradas. Y esa serpiente hablándote ahí en el oído, hablando cuando Dios ya te ha dado promesas. Porque la fe entra por el oír la palabra de Dios, pero así también entran los argumentos Sí. del enemigo. Sí. Exacto. El oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, ¿Qué estamos escuchando? pero oír que creer también, aceptarla como palabra viva y promesas que se van a manifestar. Y Eva empezó a escuchar argumentos contrarios a lo que Dios le dio. Y terminó ¿qué? Desobedeciendo, creyendo las mentiras y su propio anhelo, porque la serpiente no solo hablaba mentira, apelaba al paladar, apelaba al poder, con que Dios les ha dicho. Sembró la Amén. No, sino que serán como Dios, tendrán el poder, conocerán el bien y el mal. Y todo eso fue sembrando en ella una apetencia, Sí, un deseo, deseo. despertando cosas que en Eva no estaban. ¿Ves cómo el ambiente es importante? La Sí, cosa? claro, claro. Tu ambiente, con quien tú estás, a quien tú oyes, lo que tú ves, es lo que va a despertar en ti. Sí. Cosas que tal vez tú no lo veías. Y entonces ahí viene la Y desobediencia. es muy importante dejar claro en este tema de la tentación que no es que no van a venir las tentaciones. Las tentaciones van a venir. Las tentaciones son parte. La Biblia establece bien claro que Jesús, incluso Jesús Sí, fue fue tentado en tentado. todo, pero no pecó, no sucumbió. Entonces las tentaciones van a venir. Y es como dice la pastora, pero ¿a qué tú lo escuchas? ¿A qué te detienes? Porque Eva se detuvo y escuchó los argumentos. Sansón se detuvo y escuchó los argumentos de Dalila y cómo ella manipulaba sus emociones. Entonces tenemos que revisarnos constantemente a qué le prestamos atención. Porque el diablo conoce nuestras debilidades. Y entonces, ¿a qué nos detenemos? ¿A qué observamos? Yo lo que pienso es que nos enseña Adán y Eva. Eva coqueteó con la serpiente. Sí. Eva aceptó un ambiente que la propiciaba a ella cambiar de mentalidad, ¿verdad que sí? Sansón vivía coqueteando detrás de las mujeres filisteas. David vivía observando desde la terraza
una mujer que le gustaba, una mujer que le atraía y se la pasaba contemplando de la terraza hasta que sucumbió ante el pecado. El único que huyó de la tentación fue Cristo y José. Y José, yo creo ¿Pero que por qué? Pero José fue selectivo con su ambiente. José era un hombre consagrado. Sí. José no permitió que o escuchar ningún argumento de la esposa de Potifar. Vivía en el mismo techo. Ella lo acosaba, pero él no sucumbió. ¿Por qué? Porque él estaba claro quién era él y lo que Dios había. Y era un hombre consagrado y sabía distinguir, ¿verdad que sí?, entre el pecado y lo santo. Entonces Jesús no pecó, ni José, pero los demás pecaron. Fíjate el ambiente. yo creo que también es como el ocio. Si Dios te llama, tú tienes que estar constantemente trabajando para lo que Dios te llamó. Porque José estaba en la cárcel y estaba trabajando. José, en donde quiera que iba, estaba haciendo lo que verdaderamente él soñaba y lo que Dios tenía para él, porque Dios ya le había dado una palabra. ¿Y cuántos años fue? ¿A los cuántos años se cumplió esa palabra? Si Dios llama a un creyente, no es para que esté durmiendo, es para que esté velando, para que esté trabajando, para que esté orando y no juegue con el pecado, ni también saber en qué ambiente tú te vas a mover, porque conoceré la verdad y la verdad os no hará libre. Pero a veces nosotros queremos estar en la luz y también jugar con la tiniebla. Usted dijo que queremos estar, somos de agua salada o agua dulce, una fuente. Ten cuidado. Y que la tentación viene en esos ejemplos en dos vías. Fíjate cómo en José, en el escenario de José, la mujer lo perseguía, lo asediaba. Sin embargo, en el escenario de David, David tenía que estar en un lugar y no estaba ahí. Ocio. Totalmente, estaba ocioso. Yo es lo que le digo, el ambiente. Totalmente. Porque hay personas que sucumben, pero usted tiene que huir de un ambiente donde usted sabe que usted puede pecar, que usted va a fracasar. Con una persona que usted sabe que puede usted llegar a terminar, puede terminar mal, húyale. ¿Verdad que sí? Trata de amistades. Exacto. O una persona que lo está cediendo o que lo está acosando, trate de no estar sola con esa persona. Si se va a encontrar con esa persona, trate de estar acompañado de su esposa o de alguien más. Exacto. Porque usted no puede nada más estar fortalecido en su propia fuerza. Y es precisamente lo que queremos resaltar en esta clase bíblica, es lo importante que es trabajar nuestro carácter y trabajar el dominio propio. Y la Biblia habla del dominio propio. Y Pablo habla de los deseos de la carne y de los deseos del espíritu, que van y batallan uno contra el otro. Y que nosotros tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne. Y que nosotros no debemos prestar nuestros cuerpos y como instrumentos para el pecado, sino consagrarnos. De manera que el tema de la tentación nos toca a todos, creyentes con mucho tiempo en el Evangelio y nuevos creyentes. La manera de nosotros sobrevivir a las tentaciones es precisamente consagrarnos nuestras vidas a Dios. Y no creernos el más fuerte. Porque, ¿qué es tentación? Sino un incentivo propio tuyo, un deseo de tu carne para pecar. Dios no es que tienta, es nosotros que somos atraídos, que somos necesitados de esos deseos que no van conforme a la palabra, que no van conforme al Espíritu. Y Santiago lo establece bien. Santiago dice en el capítulo que habla acerca de la tentación que el que es tentado no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Sino que por nuestra propia concupiscencia, concupiscencias son deseos desordenados de la carne. Si yo tengo un deseo, yo me gusta mucho la comida, soy glotona, el diablo por ahí es que me va a tentar. Y cuando hay un deseo desordenado de esa concupiscencia, es que viene la tentación, lo que me atrae de eso. Entonces, Dios no tienta. La tentación es provocada por un deseo que el diablo es como un gancho, que el diablo te tira viendo tu debilidad a ver si tú caes, si tú sucumbes. Yo le voy a decir algo, que uno, sobre todo los cristianos, nada más enfatizamos la tentación con lo que es el deseo carnal. Exacto. Pero todo lo que significa un desorden en tu vida Así es un tipo de debilidad que te va a llevar a un fracaso. Si tú tienes desorden con el dinero, vas a tener problemas. Si tú tienes desorden con la comida, vas a tener problemas. Vas a entrar en un problema. O sea, nosotros tenemos, por eso es que nosotros, a través de la oración, que por eso alguien dijo que aprendí a conocerme en la oración
más rápido que 1000 terapias. Y no es que estoy en contra de la terapia, Claro que no. pero es precisamente la oración y la confesión que te lleva a escudriñarte a ti mismo, Así es. a reconocer tus debilidades delante de Dios y a entender en qué áreas de tu vida tú necesitas trabajar, convertir esas debilidades en fortaleza Sí. y reconocerte a ti mismo delante de la presencia de Dios. Como en el Salmo 51, Como hizo David lo David. hizo. Se examinó, examíname, oh Dios, pruébame, revísame, ve si hay en mí camino de perversidad, perdona mis pecados, he pecado contra En ti. la oración somos confrontados. Sí. Somos En la oración cuando vamos ante Dios con humildad y sinceridad, dice la palabra que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y el convencimiento de pecado implica que Dios nos muestra tal como somos. Es decir, muchas veces vivimos autoengañándonos, creyendo que somos buenos, que somos perfectos, que vamos bien. que vamos bien, que no necesitamos, que el otro es que tiene dificultades, tiene defectos, nosotros no. Pero cuando vamos con humildad ante la presencia de Dios, el Señor nos revela nuestro corazón tal como es. Y entonces nos enseñan, nos señalan las debilidades que tenemos que trabajar. Esas debilidades, esos deseos desordenados que usted, pastora, enfocaban. Entonces, es muy importante por eso ir siempre en oración. Es tan importante la consagración, es tan importante trabajar esas debilidades. Y por eso vemos a José. ¿Por qué José fue diferente a David? ¿Por qué José fue diferente a Sansón? ¿Por qué Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, fue diferente? La Biblia enseña en los evangelios que Jesús vivía en consagración, en oración. Cuando no estaba sirviendo, trabajando, evangelizando, proclamando el reino, estaba apartado en lugares. Pero eso también es lo que nos está enseñando, que no importa la tentación que tú como creyente y hayas sucumbido y te hayas aún descarriado, porque todo el que sale se desvía de la palabra es porque de alguna manera cayó, ¿verdad?, el pecado y que Dios también perdona, que Dios restaura. Sí, restaura. Que tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra, incapaz de compadecerse de debilidades. No, no tenemos un sacerdote que no se va a compadecer, sino un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso está diciendo el apóstol, que ese sumo sacerdote sabe por lo que tú y yo como humanos pasamos. Y que nosotros en la oración no debemos tener complejo, no importa el grado de pecado. Porque cuando abunda el pecado, sobrepuja y sobreabunda la gracia de Dios. Es que el hecho de tú pensar que Dios no puede perdonarte, estás limitando la omnipresencia, la magnificencia de Dios. Dios es demasiado magno, demasiado grande, demasiado amoroso para nosotros pensar que hay algo que su misericordia y su amor no puede alcanzar. Si pecamos, dice Pablo, tenemos un sumo sacerdote. Quien encubre su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiesa y lo deja alcanzará misericordia. Dijo Salomón, que tuvo su caída, que tuvo su desliz, que se apartó de la verdad por un largo tiempo, que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa encontrará restauración. Y el Salmo 51 para mí es el mejor modelo de oración de confesión para los que están atravesando, ¿verdad?, esa etapa de caída, de fracaso, como en el caso de Sansón, de que Dios restaura, que Dios perdona, que Dios levanta, que Dios es poderoso para hacer nuevas todas las cosas. Y que como el Salmo 51, David clamó, confesó, reconoció, admitió, lo nombró el pecado. Yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname. Apeló a atributos de Dios conforme a la multitud de tus misericordias. No se concentró en su caída, en su vergüenza, sino que se concentró en su Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Bórrame mi rebelión. Apeló al atributo de la misericordia de Dios. Bórrame mi rebelión. Lávame más y más de mi pecado y límpiame. Que es una enseñanza muy poderosa, porque cuando caemos en la tentación, el diablo siempre ataca
esa parte de Dios no te va a perdonar y hace como que nos enfoquemos en nuestro pecado y no en la misericordia y el amor Claro, infinito de porque Dios. él tiene un trabajo y él no lo va a Claro, dejar. sí. Él es acusador. Ajá. Y Y mentiroso. acusa al creyente día y noche. Ujú. Parte del problema de la tentación, que oiga bien, nos enseña de manera magistral David, que pecó Ujú. y armó un escándalo con su vida, que el profeta le dijo: a causa de ti, los enemigos de Dios blasfeman hoy. Ujú. Di que era ungido y mira lo que hizo. Y hay algo diferente que yo veo en David, es que David no se acomplejó, ni dejó que el enemigo le ministrara el fracaso, sino que fue a Dios. Porque Y se concentró en su misericordia, en el Dios que restaura, en el Dios que perdona, en el Dios que levanta, en el Dios que hace nuevas las cosas. Amén. Y apelando a eso, David fue restaurado, Así es. fue perdonado, Así y David recibió una restauración en su Que vida es un espiritual. secreto de la oración, es un secreto de la restauración. Ujú. Cuando buscamos a Dios para que Él nos restaure, tenemos que enfocarnos en su misericordia, sus atributos, su amor, su perdón, su capacidad de restaurar, de levantar. Dice la Biblia, si 7 veces cae el justo, 7 veces veces Jehová lo levanta. La misericordia de Dios es infinita. Cuando vamos con corazones sinceros y humillados, Dios siempre está dispuesto a perdonar y a levantar. Y en David vemos ese ejemplo. Sí pequé, sí caí, pero su misericordia va más allá de mis limitaciones y de mis debilidades. Pero hay algo importante. Mira cómo Sansón, siendo el hombre más poderoso, terminó en vergüenza. Le sacaron los ojos, lo hicieron esclavo. Sin embargo, en su cautiverio, fue la por hazaña Dios, más grande. miró a Dios y no tenía ojos, Ujú. Ajá. porque el diablo se lo sacó. Sí. Pero él miró a Dios Una ironía. y se acordó del Dios de sus padres, del Dios que lo llamó y clamó y le pidió a Dios una última petición. Es interesante. La petición no solamente fue que destruyera a los enemigos, porque no eran sus enemigos, sino los enemigos Amigo de de Israel, Dios. Ujú. sino que perdonara su pecado. Ujú. Ujú. Y él reconoció que el grande, ¿verdad? El gran Sansón reconoció que de su padre Dios fue que vino su llamado y su fuerza. Y le pidió una vez más a dónde fue, a la fuente del poder. Ujú. Así es. Adiós. Reconoció por fin que su fuente no era él, la fuente de Sino poder, sino Dios. Dios. Tuvo que el enemigo sacarle los dos Para ojos poder ver. para poder ver que la fuente de su Era poder. Dios, así es. Genial. Y volvió allá y dijo: Señor, vuélveme el poder una vez más y muera yo. Le pidió 3 cosas: que Dios lo perdonara, que matara a los enemigos y que juntamente muriera. con ellos él muriera. Y Dios se la concedió. Ahí se cumplió para que fue. ¿Mm? Ahí se cumplió Al el final- propósito de al Dios final cumplió que el tenía llamado. con Sansón. Bueno, esto nos damos cuenta que la caída trae consecuencias. Sí. Sí. Dios no perdona, Pero las consecuencias. pero del las pecado consecuencias quedan. llegan. Ujú. Pero al final Dios, sabio, Ujú. maravillosamente sabio, cumplió el ministerio. El propósito era liberar a Israel de los filisteos. Dice que en ese momento Sansón mató más filisteos que los que había matado toda su vida. Pero algo interesante, que con esa victoria de arrepentimiento de Sansón y al él morir junto con los filisteos, la Biblia dice algo interesante: y la tierra reposó 40 años. ¿Sabes qué Cumplió significa eso? Sansón. ¿Tú sabes qué significa eso? Que la tierra reposó, que hubo paz, Sí, también. que hubo paz por 40 años. Entonces, es una lección maravillosa. Y yo creo que ya para concluir, ¿qué verdad tú podrías decir, Jessica? Son muchas Pero- verdades, son muchas. Dinos 2 nada más. Me llama mucho la atención vuelvo y repito, la independencia de Sansón y cómo esa independencia, de esa autosuficiencia de él lo fue llevando a una constante desobediencia, a no reconocer en primera etapa que su poder venía de Dios, sino que era de él, totalmente autosuficiente. Pero también la última parte, el reconocer que Dios es el que restaura, Dios es el que levanta, y no enfocarme en mis debilidades, en mi pecado, sino en la misericordia de Dios. Y cómo él clamó y cómo él reconoció que Dios era la fuente de su fuerza estando ciego. Qué ironía.
Qué ironía que nosotros muchas veces tenemos que pasar procesos y en esos procesos Dios siempre nos enseña y nos vuelve a la fuente y cumple el propósito como lo hizo con Sansón al final de cuentas. Qué ironía perder los ojos para poder ver. Para poder ver. Porque el ver no tiene que ver con tus ojos físicos, sino Espirituales. con tus ojos espirituales. El ver es un conocimiento sobrenatural que Dios te da para ver, entender las cosas espirituales. Juan Timoteo, Timoteo no veía, pero decía, hijo de David. O sea, que el ciego veía lo que los demás no podían ver. Porque no es cuestión de ver con tus ojos físicos, sino con tus ojos espirituales. Bartimeo veía más que toda esa multitud que tenía esos ojos 20-20. Exacto. ¿Y tú, Yo- cómo podrías dar esa reflexión de Sansón? Yo lo diría que como creyente, examinar nuestro carácter. Sí. La falta de importante. dominio propio, el ego, el orgullo, el pensar que somos autosuficientes, el creer que nuestro poder está en la melena, el entender de manera tergiversada que la fuente del crecimiento, de la bendición, de la prosperidad, que tu bendición y tu prosperidad dependen de ti y no de Dios. Porque esa debilidad la tuvo Sansón. Pensó que su fuerza venía de él. Olvidó el pacto nazareo. Será nazareo, consagrado. Dios fue que lo apartó, lo consagró y lo ungió. Yo creo que ya hoy podemos finalizar con esta reflexión, esperando que sea de edificación para tu vida, recordándote que hay muchos Sansón. Hay muchos Sansones en toda la historia de la humanidad, pero hay muchos Sansones que han entendido que la restauración viene de Dios y han reconocido que la fuente de su poder vino de Dios y se pudieron restaurar y se pudieron levantar. Así que hoy te exhortamos y te bendecimos a que vuelvas a tu fuente. No importa dónde estés, en qué condición, si estás dentro del evangelio o fuera, recuerda que el poder viene de Dios, el perdón viene de Dios y la restauración viene solamente de Dios. Bendiciones.